Yo escribí un libro sobre residencias. El último año, prácticamente año y medio, he estado prácticamente dedicado en exclusiva, lo cual es un lujo en Infolibre, a investigar lo que ocurrió con las residencias. Y tengo como tres grandes bloques. Un primer bloque es qué ocurrió esencialmente durante la primera ola de la pandemia y por qué, para intentar entender. Un segundo es el negocio de las residencias, quién está haciendo negocio, por qué y qué, cuando hablamos de negocio, de qué estamos hablando, las cifras. Y un tercero es lo que llamo la administración ausente, que es qué cuestiones tendría que hacer la administración que no hace. Y luego yo creo que obviamente estamos en Madrid, fue especialmente grave lo que ocurrió aquí y por lo tanto los minutos finales los quiero dedicar específicamente a lo que ocurrió en Madrid, ¿no? Bueno, ¿qué ocurrió durante la pandemia? El primer bloque. A ver, muchas veces los periodistas, los primeros, tendemos a simplificar las cosas y a buscar una sola causa, ¿no? Lo que ocurrió en la pandemia es suficientemente complicado como para que, si queremos ser honestos y realmente, que creo que tenemos que serlo y intentar entender qué ocurrió, hay que tener en cuenta múltiples causas. Yo llego a hablar de 5 grandes grupos de causas. El primero son los déficits estructurales previos a la pandemia. Muchas veces los que quieren disculpar lo que ocurrió dicen es que fue un tsunami que no podíamos hacer nada, ¿no? Esto a lo mejor lo habéis escuchado, los dueños de las residencias ponen ese ejemplo, muchos políticos, fue un tsunami. Y yo siempre les digo, perfecto, fue un tsunami, mucho más que un tsunami, estoy de acuerdo, pero el tsunami puede llegar a las costas de Haití, que arrasa con todo, o puede llegar a las costas de Japón, donde hay unos edificios mucho más fuertes, donde hay unos servicios de emergencia mucho más sólidos. Y eso sí que es responsabilidad, por lo tanto, de pues, los políticos o los empresarios, en el caso de las residencias, ¿no? Y el tsunami llegó a las costas de España y, desde luego, yo no voy a decir que éramos Haití, pero estábamos más cerca de Haití que Japón. Entonces, había unos déficits estructurales previos. Los obvios. Una persona cuando va a vivir a una residencia, prácticamente atención primaria se desentiende. Pero no porque atención primaria también tiene muchísimos problemas, en Madrid por ejemplo, pero dan por supuesto que allí habrá un médico o una enfermera que lo atenderá, cosa que muchísimas veces no ocurre, ¿no? Había falta de planes de contingencia, descoordinación en muchas comunidades entre sanidad y política social. O sea, una primera gran causa son esos elementos estructurales, déficits previos. Segunda gran causa, errores evidenciados al estallar la crisis sanitaria. No había EPIs, las EPIs eran responsabilidad de las empresas tenerlas. No había test, esto no era responsabilidad de las empresas. Hubo una primera época en la que simplemente no había test, y esto era muy importante para zonificar, para dividir la residencia correctamente, porque claro, si tú no sabes si alguien tenía el virus o no sabías en qué zona ponerla, ¿no? Porque se llegó a pedir que se dividiesen las residencias en 4 zonas, ¿no? Eso llevó a una zonificación errónea, con lo cual, en vez de sectorizar, ese dividir la residencia en 4, en vez de ayudar a frenar el virus, lo que hizo fue que se expandiese todavía más, ¿no? Estos son un segundo grupo, que son los errores que surgen durante la crisis sanitaria. Hay un tercer bloque que es la responsabilidad de los políticos. El ejemplo más claro es el protocolo de la Comunidad de Madrid, donde se impedía la derivación a los hospitales precisamente de la gente más débil, de los que tenían mayor nivel de dependencia o mayor nivel de deterioro cognitivo, ¿no? Esto, aparte de una violación de los derechos humanos de todas esas personas, a mí me parece una indignidad absoluta. O sea, una sociedad, yo siempre digo que una sociedad que no cuida a los mayores no es una sociedad digna, pero una sociedad que encima a quien decide no atender es a las personas más débiles, pues es que yo casi no tengo calificativos para ello, ¿no? Hubo algún otro protocolo en algunas otras comunidades, es cierto, pero desde luego no con la crueldad del de Madrid, pero sí que hubo en determinadas semanas, y para mí esto también es muy importante, una paralización de las
de los traslados a los hospitales, por ejemplo en Cataluña y Castilla y León. Para poner cifras, en las semanas claves, donde se impidieron los traslados, en Madrid hasta el 80% de los mayores que murieron en esas 3-4 semanas entre mediados de abril, de marzo y mediados de abril, murieron en la residencia, el 80%. Para que os hagáis una idea, en circunstancias normales esa cifra está en torno al 15%. Siempre hay una parte que muere en la residencia cuando realmente no tiene ningún sentido trasladarla al hospital. Y con el consentimiento de los familiares. Todo esto se saltó por completo en la pandemia, no hubo consentimiento de los familiares y las cifras del 15 saltaron al 80. En Cataluña estuvieron en el 73, en Castilla y León en el 71. O sea que es verdad que en esas comunidades, por ejemplo, no hubo un protocolo tan brutal, pero hubo una práctica que terminó con unos resultados que fueron brutales. Cuarto, la responsabilidad de las empresas. Yo insisto siempre, no todas las empresas son iguales. Yo estoy en contra de las simplificaciones y de demonizar. Hay empresas que lo hacen de maravilla, pero hay otras que anteponen el negocio a cualquier otra cuestión. Y esto es así. También yo he tenido muchas conversaciones para el libro con portavoces de las empresas y yo les decía, es que deberíais ser los primeros interesados en que se separen los que lo han hecho bien de los que lo han hecho mal, pero la actitud que muchas veces tienen de nosotros no teníamos no pudimos hacer nada mejor, eso no es cierto, porque sabemos que hay casos donde se podía haber hecho mejor, ¿no? Voy a poner un solo ejemplo de responsabilidad de las empresas, el personal. Las residencias llegaron con poquísimo personal, cumpliendo a veces unas ratios de personal que existe, el número de gerocultoras, de trabajadores que hay que tener en general, que eran ya muy bajas. Entonces cuando llega el virus, la gente empieza a caer enferma. Hubo muchísimas residencias donde estuvo de baja el 40, el 50%. Yo he hablado con gerocultoras, con trabajadores de residencias que me decían que malamente llegaban a darles de comer y cenar, o sea, porque no tenían manos simplemente. Entonces, obviamente, volvemos al ejemplo del tsunami. Si las empresas hubiesen tenido unos ratios de personal correctas, habrían sabido hacer frente, o habrían podido hacer frente de mejor manera a ese tsunami. Y quinto, el gran bloque de causas, yo lo defino como que las residencias son lugares diseñados para contagiar. ¿Qué quiero decir con eso? No que lo hayan hecho a propósito, sino que cualquiera que haya estado en una residencia sabe que hay muchísimas zonas comunes, que hay un perfil del residente que en los últimos 15-20 años ha cambiado mucho, que cada vez es una persona más dependiente. Dependiente significa que le tienen que dar de comer a esa persona, que muchas veces le tienen que cambiar el pañal. Obviamente son actividades que no se pueden hacer a 2 metros o a 1,5 metros de distancia. Las habitaciones, la mayor parte de las habitaciones son dobles. A mí esto me parece, yo cuando empecé a analizar en profundidad el sector de las residencias y me di cuenta de esto, que puede parecer un detalle, más allá ya de la crisis sanitaria, a mí es una de las cosas que más me indigna. Yo me pregunto siempre, como sociedad, ¿cuándo decidimos que un mayor, por ir a una residencia, pierde su derecho a la intimidad? O sea, ¿en qué cabeza cabe, ¿no? Que tú vas a ir a una residencia y te pasan a una habitación doble con una persona que desconoces, que a lo mejor es maravillosa, pero ¿por qué no se exige que las habitaciones sean individuales? Bueno, más allá de esto, que para mí es una violación clara del derecho a la intimidad de las personas, en pandemia, obviamente, el hecho de que las habitaciones fuesen dobles, pues contribuyó a la expansión del virus, ¿no? Bueno, las trabajadoras, porque es un sector completamente feminizado, muchas veces, como tienen sueldos muy precarios, trabajan en 2 residencias, ¿no? Y eso hizo que por obligación, porque tenían que ir de una a otra, llevasen muchas veces el virus. Entonces, esto es lo que yo digo, que las residencias estaban diseñadas para contagiar, no que se hiciese para eso, sino que realmente si había un sitio en el mundo donde el contagio era fácil, es en una residencia de mayores o de discapacitados también, ¿no? Pero yo hablo de las residencias de mayores, que es lo que estudio. Y yo creo sinceramente que hubo políticos que tomaron decisiones que no habían pisado una residencia en su vida, porque si no,
no habrían tomado las decisiones que tomaron, que básicamente era encerrar allí a los residentes y que el virus actuase libremente, ¿no? Bueno, para mí, estos son los 5 factores. Como decía, yo estoy en contra de las simplificaciones y para hablar con rigor hay que analizar los 5, porque sobre todo tenemos que presionar para que este modelo que existe cambie. Y por lo tanto necesitamos saber cuáles han sido todas las causas para presionar, para cambiar todas las causas. Y si buscamos un solo malo, por simplificar, pues no estaremos actuando en todos los otros terrenos. Más sobre lo que ocurrió en la primera ola. ¿Fue mayor la mortalidad por COVID en las residencias de gestión pública o privada? Bueno, yo analicé los datos de 11 comunidades autónomas, que son las 11 donde conseguí los datos vía transparencia, como periodista. Había 6 en aquel momento que no me los habían facilitado. Y el impacto fue un poco mayor en las residencias de gestión privada, más que en las públicas, el impacto de mortalidad, si se cogen los datos de toda España, pero no hay una diferencia muy significativa. Sí la hay si se analiza, si se compara con los grupos o con las residencias que pertenecen a grandes grupos. Ahí fue claramente el impacto mayor, es decir, si la residencia pertenecía a Domus Vi, a Orpea, a alguno de los grandes grupos, sí que tuvo un mayor impacto, ¿no? Puede haber varias razones para ello, pero una, sin duda, es el tamaño de las instalaciones. Las residencias, los grandes grupos suelen tener residencias más grandes. Es verdad que en Madrid, sobre todo, hay residencias públicas también gigantescas, porque se construyeron en los años 80 y limitaban prácticamente a los hospitales, ¿no?, en sus estructuras. Pero está comprobado, hay sobre todo 2 estudios muy buenos, uno de Castilla y León y otro de Navarra, de los propios gobiernos autonómicos, uno del PP, otro del PSOE, esto no va de colores políticos necesariamente, donde concluyen los dos que el tamaño de las instalaciones fue uno de los factores que contribuyó a el virus. Obviamente no en términos proporcionales, no siempre va a haber más infectados en una residencia de 300 que en una de 40, pero en términos proporcionales el impacto fue muchísimo mayor, ¿no? Entonces, este es otro de los elementos a tener en cuenta. El gobierno y los agentes sociales están trabajando precisamente ahora en un nuevo modelo de residencias. Ayer se conoció el primer borrador y una de las cuestiones que plantea, yo creo que es un borrador que va en la buena dirección, hay muchas cosas mejorables, pero una de las mejores que plantea es que las nuevas residencias no tengan más de 50 plazas y que las que ya existen y se tengan que adaptar durante un periodo a ese elemento, ¿no? Bueno, como ya creo que ya estoy enrollando más de la cuenta con este primer bloque, voy al segundo, voy a dar unas pinceladas, que es el negocio de la residencia. Para que nos hagamos una idea, en España hay en torno a 5.200 residencias y unas 375.000 plazas. El 89,5% de las residencias son de gestión privada. 89,5%. O sea, es un sector completamente privatizado. Hay comunidades autónomas como Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha y Cantabria, donde ese porcentaje está en el 94%. O sea que es completamente excepcional una residencia de gestión pública, ¿vale? Porque muchas veces uno escucha los datos de titularidad pública, pero titularidad es que la comunidad autónoma o un ayuntamiento es dueña de la residencia, del edificio, pero se la ha entregado a un grupo privado para que lo gestione. Por lo tanto, yo siempre analizo los datos de gestión, porque eso es lo importante. Es como si, pongo siempre el mismo ejemplo, es como si a la hora de repartir estrellas de la guía Michelin, mirasen quién es el dueño del inmueble y no quién el cocinero, ¿no? Bueno, la cocina dependerá del cocinero, la gestión dependerá del grupo que la gestiona, no de quien figure como titular en el registro de la propiedad, ¿no? Bien, y dentro de esto, dentro de este panorama que os acabo de explicar, yo analicé los 30 principales grupos. Consideré gran grupo a los que gestionaban más de, 800 plazas.
el principal grupo en España es Domustic, que gestiona más de 15.000, para que os hagáis una idea. En Madrid es Orpea, en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues estos 30 principales grupos gestionan en total 96, gestionaban en septiembre de 2020, que es cuando yo hice el cerré, digamos, mi contabilidad, gestionaban en torno a 96.000 plazas. Casi uno de cada 4 ya en manos de esos grandes grupos. Este año, este proceso solo se ha ido acelerando, o sea que cada vez los grandes grupos tienen una mayor parte de la residencia. Y eso va en paralelo con que las residencias públicas cada vez son menos. Os voy a dar los datos de Madrid. En Madrid hay 25 residencias de gestión pública, titularidad de gestión pública. Son las residencias que se conocen como de lamas. Bueno, pues de esas 25 residencias, en los últimos 27 años se construyeron dos en los últimos 27 años. Las otras 23 se construyeron e inauguraron antes de esos 27 años. En los años 80, básicamente, es cuando se apostó mucho por construir residencias de titularidad y gestión pública. Por lo tanto, hay una privatización creciente. El dato también es de titularidad pública. Hay 1.346 residencias en toda España, 754 están privatizadas, aquí incluye tanto comunidades como ayuntamientos, y los que se benefician básicamente de esas privatizaciones son los grandes grupos. Esos grandes grupos son los que tienen la mayor parte de las plazas concertadas y son los que tienen la mayor parte de las residencias que gestionan directamente. Para que os hagáis una idea, en España, en el año 2019, 2.000 millones de dinero público terminaron en manos de empresas privadas de residencia. 2.000 millones. Básicamente, por las dos vías que os acabo de comentar. Los conciertos, las plazas concertadas y la gestión integral de residencias, la privatización, externalización, como le gusta decir a determinados gestores, ¿no? Luego hay un segundo, aparte de los grandes grupos privados, hay un segundo gran actor en el mundo de las residencias, que es la Iglesia. Esto obedece en parte a razones históricas, eran las que gestionaban eso que cuando éramos jóvenes conocíamos como los asilos, y bueno, en parte tenían esa posición hegemónica, y en este momento mantienen la gestión de unas 40.000 plazas en toda España. Entidades directamente controladas por la Iglesia. No incluyo aquí, por ejemplo, a Mensajeros de la Paz, que aunque su presidente es un sacerdote, pero jurídicamente no está metido dentro de la Iglesia, y por lo tanto yo he sido ahí muy estricto a la hora de repartir responsabilidades, ¿no? Bueno, buena parte de estas grandes empresas, sobre todo las principales como Domustic, Orpea, están controladas, tienen como principal accionista a un fondo de inversión. No voy a entrar aquí, salvo que luego si queréis hacer preguntas, pero para no desviarme mucho, porque quiero ir ya al tercer bloque, que es lo que yo llamo la administración ausente. A ver, la administración, en teoría, en el mundo de las residencias o de la salud mental, en general de los servicios sociales, puede hacer dos grandes cosas. Una es prestar directamente el servicio, ¿no? Y por lo tanto tener residencias públicas, centros de salud mental públicos, etc. Y la otra es controlar que el servicio que se presta es el adecuado. Por las razones que sean, pero hemos visto que básicamente las administraciones han renunciado a esa primera parte, a prestar ellas el servicio, ¿vale? Por eso está prácticamente privatizado por completo, 89,5% en el mundo de la residencia. Vale, eso es un debate ideológico, habrá quien piense que eso es un escándalo, que no debería haber ni una sola residencia en manos o que sirvan para hacer negocio, y otras personas pensarán que no, que la colaboración público-privada es muy positiva y porque al final los costes son menores. Bueno, eso es un debate ideológico, yo lo voy a aparcar aquí de momento, ¿vale? Pero el hecho es que sobre esa primera función que podría tener la administración ha renunciado y básicamente no presta el servicio, con pequeñas excepciones. Vale, pero hay un segundo gran bloque
que la administración simplemente no puede renunciar, es controlar que el servicio que prestan esas empresas privadas es el adecuado, porque de eso no se puede desentender la administración. Vale, ¿y cómo, qué armas tiene la administración para controlar que el servicio es el adecuado y por lo tanto, como ciudadanos, qué les podemos exigir, ¿no? Bueno, pues básicamente hay tres grupos de armas para controlar que el servicio que reciben los mayores es el adecuado. Una normativa exige, y en los tres grupos, os hago un pequeño spoiler y os adelanto ya mi conclusión, en los tres grupos la actuación de la administración es absolutamente catastrófica. Vamos uno a uno. Lo primero es una normativa exigente. Si tú tienes una normativa donde las ratios que piden de personal, por ejemplo, de número de gerocultoras es mínimo, pues obviamente tú estás haciendo que el servicio que se presta sea muy malo, porque el elemento que más influye en la calidad del servicio de una residencia es el número de personas que trabajan ahí. Y más, cada vez más, porque cada vez son personas, los mayores que residen ahí, muy dependientes y por lo tanto requieren de mayor número de personas de atención directa. Hay normativas autonómicas que tienen 15, 20 años, son completamente obsoletas. Por lo tanto, primer fracaso, las administraciones autonómicas, que son las competentes, no han hecho nada para que haya unas normativas que garanticen el cumplimiento de que ahí se presta un servicio adecuado. Segundo elemento, las inspecciones. En España había en 2020, en toda España, para esas 5.200 residencias que hemos visto, apenas 220 inspectores. Bueno, aunque fuesen superhéroes y superheroínas, no serían capaces, obviamente, de controlar correctamente a las residencias, ¿no? Y con las inspecciones hay otro segundo problema, que es el modelo de inspección en España. El modelo de inspección en España es un modelo que se fija en los procedimientos, pero no en los resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Fijarse en los procedimientos es ir a un centro y decir, que la habitación, porque normas hay muchas, que la habitación tiene que tener 3 metros, ¿tienes 3 metros? Sí, perfecto, vale, a otra cosa. ¿Qué es un modelo que se fija en los resultados? El que existe en Alemania, por ejemplo. Un modelo que se fija en los resultados sería uno que el inspector va y habla con los residentes, comprueba si están hidratados, comprueba si están 12 horas mirando la televisión sin que nadie hable con ellos, porque nadie tiene ni un minuto para pararse a hablar con ellos, o realiza actividades relacionadas con lo que ha sido su vida anterior. Entonces, eso aquí simplemente no existe. Con lo cual, en el tema de inspección tenemos un doble problema, que es un modelo incorrecto, inadecuado, y que simplemente no hay inspectores. Ahí Madrid no es de las comunidades que esté peor, pero claro, por comparación, porque hay comunidades donde simplemente no hay inspectores. Canarias, Galicia, es que prácticamente no tienen, o sea, sobre todo en relación con el número de centros de residencia. Pero es un problema general y muy grave. Tercer elemento, las sanciones, ¿vale? Porque obviamente si tú tienes un régimen sancionador como el que existe en España, que es, yo digo que es completamente disparatado, pues no cumple con su función. ¿Por qué es disparatado? Porque tiene unas sanciones de hasta 1 millón de euros, que tú dices, madre mía, qué escándalo, muchísimo, ¿no? Pero nunca a nadie le pone, no ni 1 millón, ni medio millón, ni... O sea, para que tengáis el dato, entre 2014 y 2019, ambos años incluidos, o sea, 6 años, en toda España se pusieron 10 multas de más de 100.000 euros, entre el 14 y el 19, y ninguna a una de las residencias de los grandes grupos. Una pequeñita por ahí que encontraron, y a esa le cayó la del grupo, pero sanciones serias a grandes grupos no existen. Voy a poner un ejemplo que yo creo que explica perfectamente a lo que me refiero con el régimen sancionador. El elemento más obvio, o porque muchas veces ponen una sanción, es porque falta personal. Las empresas lo que suelen hacer es, si tienen que tener 15 gerocultoras, las tienen, pero cuando hay bajas, vacaciones, no las sustituyen. Entonces, pues de vez en cuando hay una multa por no tienes el personal adecuado. Vale. Si tú a una empresa, que por no ahorrarse el sueldo de una gerocultora, que vamos a poner que el coste empresa, o sea, seguridad social incluido y todo, sean 18.000, 20.000 euros.
las sancionas con 5.000 euros, pues obviamente lo que le estás invitando es a que siga incumpliendo la ley, ¿no? Porque es como si mañana yo voy, atraco un banco, me llevo 1 millón y viene la justicia y me dice, ven para acá, guapo, que se te va a caer el pelo, 300.000 de multa. Digo, bueno, pues a la semana siguiente intento asaltar otro, ¿no? Bien, pues eso es en la práctica el régimen sancionador que existe en nuestro país. Las empresas se quejan porque dicen, no, multate hasta 1 millón. Pero es que no existe. En la práctica lo que existe con datos, todos los datos que os estoy facilitando, por cierto, son siempre datos oficiales facilitados por las propias comunidades autónomas. Bueno, entonces, estos 3 elementos es lo que cierra el círculo y lo que permite que muchos se lucren y que hagan negocio a costa del bienestar de los mayores, porque, y con esto cierro esta parte, mi argumentación es, vale, nos podemos pelear sobre si, porque eso es un debate ideológico, sobre si tiene que prestar el servicio la administración o no, sobre si deben ser públicas o no. Pero obviamente, si tú defiendes que sean privadas, estarás de acuerdo, y yo no entiendo que no nos podamos poner de acuerdo en eso, en que esos otros 3 elementos, normativa, inspección y sanción, tendrán que ser los adecuados. Si estos 3 elementos fuesen los adecuados, incluso yo que defiendo mucho al sector público y me gustaría que fuesen públicas la mayoría, diría, bueno, no es un modelo que a mí me guste, me gustaría más que fuese público, pero estoy seguro que los mayores allí, que residan allí, van a estar bien tratados, porque hay una normativa súper exigente, hay unas inspecciones de la leche, y cuando pillan a alguien le cae el pelo, que es lo que tiene que ocurrir. Pero como estos 3 elementos fallan, pues obviamente eso permite que las empresas que lo quieren hacer bien y que lo hacen bien, lo hagan bien, y las que no, las que van a hacer negocio simplemente y a lucrarse, lo pueden hacer y no les ocurre absolutamente nada. Bueno, estos eran como los 3 grandes bloques que valen para las residencias de toda España. Quería dedicar unos minutos a lo que ocurrió específicamente en Madrid, con el tema del protocolo y las no derivaciones. A ver, el famoso, tristemente famoso protocolo se aprueba el 18 de marzo, y luego hay 18 de marzo de 2020, y luego hay otras 3 versiones, pero siempre sobre el mismo protocolo. Es un protocolo que básicamente dice que si tú resides, si vives en una residencia, bueno, perdón, voy a dar un paso atrás. La comunidad crea una figura que no existía, que eran los geriatras de enlace en los hospitales públicos de referencia. Una residencia es como un domicilio. Nosotros en nuestro domicilio tenemos un centro de atención primaria adscrito, y si nos ocurre algo, un hospital adscrito. Las residencias funcionan igual, tienen un centro de atención primaria que debería atenderles y un hospital. Bueno, cuando aprueban el famoso protocolo, ¿cómo pasa a funcionar eso? Pues pasa a funcionar de la siguiente forma: que la residencia tiene que llamar al hospital, ahí han creado una figura que se llama geriatra de referencia y geriatra de enlace, que le dicen cuáles son los datos de la persona mayor, y si entra dentro de la casuística del protocolo, pues le dicen que no lo pueden trasladar al hospital, ¿vale? ¿Cuál es la casuística? Bueno, hay 4 versiones del mismo protocolo, los días 18, 20, 24 y 25 de marzo, como os he dicho. El más brutal es el segundo, el del 20 de marzo, el menos brutal, el del 25, pero todos, en mi opinión y en la opinión de Amnistía Internacional y de Médicos Sin Fronteras y de cualquier persona con un mínimo de sentido común y de sensibilidad que lo haya estudiado, todos violan clarísimamente los derechos humanos, ¿no? Entonces lo que dice es que si tú eres una persona con un alto nivel de dependencia, o con un alto nivel de dependencia física, o con un alto nivel de deterioro cognitivo, no se te va a trasladar al hospital. Cualquiera que conozca una residencia sabe que en la absoluta mayoría de los centros hay, no sé, dependerá del centro, pero en uno será la mitad de los mayores los que entran dentro de esos parámetros, pero desde luego la inmensa mayoría.
simplemente porque es el perfil de nuestras residencias. Hay muy pocas personas de eso que no tengan algún grado de dependencia, y hay muchos con un deterioro muy alto. El protocolo, siempre nos centramos en los enfermos de COVID, pero ese protocolo tiene órdenes que son prácticamente idénticas para los enfermos de COVID y para el resto. O sea, que se aplicó, en las residencias murieron personas también que no estaban enfermas de COVID, pero como tenían un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo, no los llevaron al hospital porque simplemente se prohibía el traslado. Bien. Yo creo que de verdad que no entra en cabeza humana, en principio, que alguien, en vez de... porque ahora voy con las disculpas que han ido poniendo, ¿no? Pero que imaginaros que yo vivo hoy aquí, en Malasaña, por cierto, llamo al hospital, caigo enfermo de COVID, me pueden trasladar. He ido a vivir a una residencia mañana, pasado mañana caigo enfermo de COVID, soy la misma persona, pero ya no me puedo trasladar. Es que no cabe en cabeza humana. O sea, que tú a alguien lo discrimines por el lugar donde vive, ¿vale? Bueno, un protocolo, como cualquier otra cosa, se puede dictar, pero había la posibilidad de que no lo aplicasen, ¿no? Voy desarmando las disculpas y las mentiras en algunos casos, ¿no? Bueno, ese protocolo lo firma el que era director de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, lo firma digitalmente, bueno, pero que no diesen las órdenes. Bueno, el mismo día, nosotros todo esto lo hemos ido publicando en Infolibre con los documentos, el mismo día que se va firmando cada una de esas 4 versiones del protocolo, se envía un correo electrónico a los que tienen que aplicarlo, los altos cargos de sanidad, altos cargos de políticas sociales, las ambulancias, porque a lo mejor alguien en una residencia decía, me voy a saltar al hospital de referencia, llamo directamente al SUMA y que venga la ambulancia. No, ya lo habían pensado, y si tú llamabas a la ambulancia directamente, si no tenías el permiso del hospital, no iban a buscarte. Bueno, por lo tanto, se enviaron los correos al SUMA con el protocolo para cerrar el círculo por completo. Y luego tenemos que se aplicaron esos protocolos, porque sabemos que he publicado incluso los datos de derivaciones por residencia, un documento que me mandaron con 1.200 páginas de PDF, pero que yo analicé tranquilamente, al ser muy perigo que me llevaría unos 5 o 6 días, pero ahí están todos los datos por residencia, y en los momentos de mayor colapso, que fueron entre el 15 de marzo y el 6, 7, 8 de abril, en esos momentos más del 80%, como os dije, de las personas que fallecieron lo hicieron sin recibir atención hospitalaria. Estamos hablando en Madrid con COVID y con otras enfermedades, porque yo obviamente creo que no podemos olvidarnos de los que murieron sin atender, aunque no tuviesen COVID. Estamos hablando de 7.200 personas, ¿vale?, que murieron sin recibir atención hospitalaria. Bueno, y ya vamos a la parte de las disculpas, ¿no?, o de las mentiras. Cuando publicamos el protocolo la primera vez, la señora Ayuso compareció en la asamblea y dijo que eso era un borrador, ¿vale? Eso es mentira. Si tú no tienes que ser licenciada en Derecho, simplemente a lo mejor un día te despistas, vas a la cafetería de la Facultad de Derecho y te explican que nadie va firmando con su firma digital borradores, ¿no? O sea, que no, que obviamente si algo va firmado por un director general, pues es que es un documento oficial, porque ya solo le faltaba a los directores generales dedicarse a firmar borradores, ¿no? Primero hay que pasarlo a PDF. Sí, es que es descabellado. Vale. Bueno, es descabellado, pero es un discurso que le ha comprado muchísima gente, y en gente incluido ciudadanos y medios de comunicación, ¿eh? Vale. Segunda, la hemos visto en una... que ahí condensó prácticamente todo, una actuación absolutamente vergonzosa, en mi opinión, en El Hormiguero, hace no demasiado tiempo, en el que, aparte que trató muy bien a los cadáveres, que me parece muy bien, sería mucho mejor que hubiese tratado a la gente en vida, y no a los cadáveres bien, pero afirma que ninguno de ellos se habría salvado de esas 7.200
personas se habría salvado si llega a recibir atención hospitalaria, o sea, si llega a haber sido trasladado a un hospital. Y yo digo, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo saben? ¿Tienen el expediente médico de las 7.200 personas para saber que aunque hubiesen sido trasladadas al hospital, habrían fallecido igual? O sea, realmente el grado... para mí, una de las cosas más insultantes es cuando un político nos toma por tontos. Me da igual, hay de todos los partidos políticos que tienden a tomarnos por tontos. Es verdad que a lo mejor hay más de unos que otros, pero de todos los partidos. A mí es lo que más me indigna, ¿no? Porque, oye, no sé, concédeme algo de inteligencia. O sea, decir que un sistema sanitario como el de Madrid, que está sufriendo, pero sigue siendo un sistema sanitario sólido, tú llevas a 7.200 personas a los hospitales y fallecen las 7.200, es que es tomarnos por tontos. Quiero decir que habrá una duda sobre, seguro que de esas personas muchas habrían fallecido, pero otras se habrían salvado. Esto es aplicar la lógica, que tenemos prácticamente todos y que por lo tanto todos podemos aplicar. Pero es que aparte hay más datos que demuestran que muchos se habrían salvado. Y es el siguiente. Cuando se empiezan a producir los traslados a los hospitales, empieza a reducirse drásticamente el número de fallecidos. Obviamente, estamos hablando además que prácticamente del 7, 8, 10 de abril en adelante ya vuelven los traslados a los hospitales de forma masiva. Y la curva de fallecidos cae drásticamente. Por lo tanto, los datos que demuestran que el número de fallecidos en la residencia fue muchísimo mayor cuando no se les podía trasladar. Y por lo tanto que es una mentira, pero sobre todo, oiga, ¿usted cómo lo sabe? ¿Usted tiene el informe de los 7.000, los informes médicos de los 7.200? No los tiene, ¿verdad? Vale, pues no puede afirmar eso. Y si está afirmando eso, usted está primero mintiendo y luego hurgando en la herida de los familiares. Hurgando en la herida de los familiares. Último elemento. Que en una intervención en la Asamblea, el primero que lo dijo fue el entonces consejero de Políticas Sociales, el señor Relleno. Yo creo que es de los pocos que han tenido dignidad en este tema, entre otros, primero decir la verdad y luego dimitir, pero lo explicó con una frase que lo entendemos perfectamente los que no somos expertos en temas médicos, que es: o el residente va al hospital o el hospital va a la residencia. Lo primero son las derivaciones hospitalarias de las que acabo de hablar y lo segundo sería la famosa medicalización de la residencia. ¿Qué no se hizo? Se hizo una chapuza que se llamó Operación Bicho, que duró 12 días, que lo pusieron en manos de la hija del ideólogo de la privatización de los hospitales, que no tenía ninguna experiencia en el sector sociosanitario, me podían haber encargado a mí, habría tenido la misma eficacia, y además no se medicalizaron las residencias en contra de resoluciones expresas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Imaginaos lo que habría pasado, sí, estoy pensando en Cataluña, pero en otros puntos de España se ocurre eso. O sea, hay resoluciones del TSJ de Madrid diciendo medicalice la residencia. Y la Comunidad de Madrid lo que hizo, en vez de medicalizar las residencias, fue ir recurriendo las resoluciones de los tribunales. Y como el que dictó una de las resoluciones debía ser un tipo bastante listo, dijo, bueno, como la Comunidad de Madrid no va a entender el término medicalizar, se lo voy a explicar. Y en la resolución le explico, mire, por medicalizar entendemos lo que ustedes han hecho con el Hospital Milagro, y ahora hablo del Hospital Milagro, de IFEMA, ese hospital que pusieron en marcha. O sea, el bien hospitalizar es que haya médicos, que haya enfermeras, que haya todo el material sanitario para tratar en la residencia de la misma forma a esa persona mayor enferma que si fuese trasladado al hospital. Cosa que también es de una lógica aplastante y yo creo que entendemos todos, ¿no? Bien, termino con el Hospital Milagro. Porque es otra de las cosas más terribles de lo que han hecho, que para mí se puede resumir en lo siguiente, que entre la propaganda y salvar vidas, optaron por la propaganda. Esta frase suena muy duro, pero yo no tengo explicación alternativa a lo que voy a contar ahora, y como la he pedido y no la han facilitado,
yo, otros periodistas y en la asamblea, pues me tengo que quedar con esta explicación porque yo no tengo otra. De todas formas, si a alguno de vosotros se os ocurre otra, os lo agradeceré encantado. Me doy cuenta que os estoy tratando de tú, perdonadme, pero... Faltaría más. Jubilados pero decentes. Faltaría más. El hospital que montan en el IFEMA, que dicen que es una... En fin, que cada segundo día llamaba a alguien de un país diferente interesadísimo en el Hospital Milagro porque era una cosa que asombró al mundo. Estas son palabras literales pronunciadas en la Asamblea de Madrid. Bueno, empezó diciendo que allí iba a haber 5.500 camas y, por supuesto, UCIs, ¿vale? Bien. Entonces, el hospital estuvo abierto 5 semanas antes de que organizasen la fiesta esa con bocatas de calamares y tal, ¿no? 5 semanas. Bien. En esas 5 semanas creo que trataron a 3.000 y pico enfermos. En esas 5 semanas murieron más de, en esas en concreto, justo en esas, más de 5.000 personas en las residencias de Madrid. Más de 5.000. ¿Cuántos creéis que trasladaron al IFEMA? 23. Con síntomas leves los 23 de 2 residencias, de las 475 que había en Madrid en ese momento. 23 con síntomas leves. Bien, y entonces ahora yo digo, ¿en qué país del mundo, porque realmente el IFEMA es un caso único en el mundo, ¿en qué país del mundo tienes una crisis sanitaria donde se están muriendo, cada día morían 300 y pico, 400 mayores en residencias, cada día, en esos momentos críticos, ¿vale? Entonces, se te están muriendo 300 personas al día. Un par de aviones enteros, llenos de gente estrellándose cada día. Tienes localizados dónde se están muriendo, porque se están muriendo en las residencias. Tú montas un hospital de campaña y a los únicos que no trasladas allí es a los que se están muriendo en las residencias. Es que es único del mundo. Es que, ¿en qué cabeza cabe? ¿Pero por qué lo han hecho? Y yo no tengo una explicación. Entonces, la única explicación que tengo es que lo han hecho por propaganda. Porque el día del cierre del hospital, pues la señora presidenta de la comunidad dio un discurso allí explicando que era el Hospital Milagro porque no se había muerto nadie. Hombre, ¿cómo se van a morir? Hombre, si llevas a los jugadores del Real Madrid, no solo no se muere nadie, es que tienen unas constantes vitales brutales. Oiga, es que eso es tremendo, ¿eh? O sea, que montes un hospital, sepas dónde se está muriendo la gente y no la lleves allí. Yo, de verdad, no sé cómo puede esa gente dormir por las noches. No, yo es que no lo sé. Pero estos son datos, o sea, no es algo discutible, son datos de la Comunidad de Madrid, no de ningún diputado social comunista peligroso, datos oficiales de la Comunidad de Madrid. Y yo creo que aquí me freno porque al final me habré pasado bastante, no he mirado el reloj, porque como con las gafas estas no veo, pero seguro que vuestras preguntas van a ser mucho más interesantes y a ver si puedo responderlas o no. Eso sí, por conocimiento, no por deseo. Deseo responder todas. Eso sí, yo pediría que os ponéis de pie y así se expande bien vuestra... Y os pasamos un micrófono, ¿vale? Para recoger la pregunta. Pues así llevamos el micro. No, este. Vale. Pues, ¿alguien que lo coja? Por favor. No, tú no. Ahí sentadita. Mi compañera lo puede hacer. Tú eres ¿Está bien? ¿Adelante? Vale. Bueno, yo quería expresar que tu libro, tu informe... ¿Me quito? Que el... Vale. ¿Está dado? Sí. Bueno, quería decir que tu libro es un informe impresionante, exhaustivo, muy serio, que no solo analiza todo lo que ha pasado, sino que además das propuestas muy concretas de que
una serie de lo que has contado de las normas, etcétera, se podía solucionar. Por ejemplo, hay un tema que no sé cómo he llegado 10 minutos tarde, no sé si lo habrás dicho, que es el tema de que todas las residencias, y sobre todo los grandes grupos, terminan los dueños en paraísos fiscales. Y cómo compran las residencias o se mete, claro, es un negocio cautivo, es un negocio con dinero público y que va a ser necesario siempre. Cómo compran con poco dinero y al poco tiempo venden por un nivel de beneficio enorme. Y cómo van quitando también un yogur a los viejecitos, tal y cual, que con eso los beneficios, aunque parezca una tontería, son importantes. Entonces quería con esto preguntarte, creo que a los partidos políticos y a los agentes sociales les has dado el trabajo hecho. ¿Se han puesto en contacto contigo? ¿Está sirviendo para eso que has dicho que se está empezando a discutir de pequeñas residencias? Cosa que me parece, siempre lo he pensado, en los barrios pequeñas y cercanas a la gente, no que se lo lleven a mitad del campo, que los viejos no pueden ni salir a pasear. Entonces, que si se han puesto en contacto contigo, no solamente la gente que ha presentado querellas, porque es un informe que, vamos, está hecho. Gracias. Bueno, primero, muchas gracias por las amables palabras sobre el libro, que además veo que lo has seguido con atención absoluta, ¿no? O sea que gracias por esa parte. Planteas dos cuestiones, ¿qué se está haciendo y el tema de los fondos? No sé en qué medida queréis que hablemos 5 minutos de los fondos y de cómo funcionan. ¿Os parece interesante? Sí. Vale. Pues si no lo hago bien, me perdonáis por adelantado, pero yo lo voy a intentar explicar con las palabras hasta que yo lo entendí, que no soy experto en finanzas, pero intentar entender cómo funcionan los fondos, yo creo que es muy importante para el tema de residencias y sobre todo el tipo de fondos que invierten en residencias. Hay muchos fondos, los que invierten en residencias son un tipo de fondos muy específicos que se llaman en inglés de private equity, cuando se puede traducir como capital privado, pero yo os voy a explicar cómo funcionan este tipo de fondos, porque es muy importante para entender por qué yo considero que son especialmente peligrosos para los servicios sociales. Vamos a imaginar que nosotros, la Casa de Cultura, tiene un fondo y consigue, porque además a veces hasta el propio lenguaje es polisémico, se llama fondo a la empresa y fondo al dinero que captan en concreto para invertir, ¿vale? Vamos a que tenemos conseguido 100 millones de euros, ¿vale? Y esos 100 millones de euros, ahí no voy a entrar de dónde vienen, pero bueno, pues lo podéis imaginar, súper ricos, bancos, bueno, hemos conseguido 100 millones de euros. ¿Cómo va a funcionar? Ese fondo va a tener una vida más o menos de 10 años. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Le vamos a decir a Blanca, que es la administradora y que ella tiene entre 1 año y medio y 2 años para decidir dónde invierte esos 100 millones de euros. Entonces, esos mismos 100 millones, la administradora va a decir, pues mira, aquí hay un grupo de supermercados, una cadena de supermercados, que yo creo que es un buen negocio porque, bueno, tiene potencial de crecimiento. Compra 30 millones para la cadena de supermercados. Luego dice, pues mira, hay un grupo de residencias aquí que son muy interesantes, tienen mucho potencial, también compramos 20 millones para el grupo de residencias. Mira, hay aquí un grupo de cadena de comida rápida que se dedican a pokés, que ahora está de moda, tienen un potencial de crecimiento, 30 millones. ¿Vale? Entonces, ese administrador del fondo va a comprar con esos 100 millones 4 o 5 empresas, grupos de empresas que no tienen, de sectores que no tienen nada que ver, ¿vale? Y van a estar 4 o 5 años en las empresas, no más, ¿vale? Ellos durante esos 4 o 5 años quieren dos cosas básicamente: generar el máximo efectivo posible, que sean grupos, tipo de negocios que generen mucho efectivo, ahora os explicaré por qué, y hacerlo crecer lo máximo posible. Lo suelen hacer mediante fusiones con otros grupos más pequeñitos. ¿Por qué? Para revenderlo. Porque a los 5 años, Blanca, que es la administradora del fondo, tiene que empezar a vender esas empresas. Según va vendiendo, vende primero el grupo de supermercados, ha obtenido un beneficio en total de 10 millones de euros,
y ya le devuelve a los inversores su parte de beneficio. 6 meses más tarde ha encontrado a alguien para el grupo de residencias, le vende el grupo de residencias y con ese dinero le devuelve a los inversores su parte de beneficio. Y así hasta que termina vendiendo esas 4 o 5 empresas que había comprado con los 100 millones, ya no tiene empresas, se liquida el fondo, ¿vale? Por eso a veces el fondo se llama 1, 2, 3, 4, porque son diversos fondos que tienen una vida máxima de 10 años, 12 como mucho, en el que hay 1 o 2 años para conseguir dinero e invertir, 5 o 6 años donde están en las empresas, pero si a los 3 años tienen una super oferta, la venden para hacerla crecer y obtener el máximo lucro posible, y pues son los años de desinversión. Por lo tanto, y esto es muy importante, son entidades que entran en una residencia con una idea de estar allí 4 o 5 años, o sea, como algo temporal. No lo ven como el negocio familiar que aspiras incluso a querer en tus hijos, sino algo con lo que van a dar el mayor pelotazo posible en el mínimo tiempo posible. Por lo tanto, es fácil de entender que lo que les va a interesar es el bienestar de los mayores. No, las cuentas de resultados ante todo. Esas operaciones, como muy bien mencionadas en la pregunta, muchas veces se hacen como operaciones de endeudamiento brutal. Brutal son, por ejemplo, para la compra de Domusvi, que formalmente depende de un grupo francés, a lo mejor el endeudamiento fueron 800 millones de euros, ¿vale? Eso se llama apalancamiento en términos financieros, da igual, un rollo eso, pero lo importante es, ellos hacen esas compras con muchísima deuda. Por eso les interesan negocios, sectores que generen mucho efectivo para ir pagando la deuda. Las residencias son un negocio con muchísimo efectivo porque todos los meses la persona mayor que hay allí o la administración les paga por la presencia. Los supermercados tienen muchísimo efectivo. En fin, hay muchos sectores que generan mucho efectivo. Las residencias son para ellos ya. Pero por lo tanto, estos fondos entran con esa perspectiva temporal y con ese planteamiento financiero. Y por eso yo creo que son especialmente inadecuados. Porque el ejemplo del yogur que pongo en el libro, efectivamente, si tú quitas un yogur a la merienda a la persona mayor, pues no se va a dar cuenta probablemente nadie. Pero desde el punto de vista del que lo ha hecho, si trabaja, pues Domusvi tiene 15.000 plazas, es el mayor, pero hay grupos como Orpea que tienen más de 9.000. Si tú multiplicas un yogur por 9.000 o por 15.000 y por 365 días del año, te has plantado con 100 y pico mil o 200.000 euros o lo que sea de ahorro por quitar un yogur, ¿vale? Por eso ahora le pones pañales, no sé qué, no sé cuánto, y vas viendo cómo obtienen esos beneficios sociales y personales. Tened en cuenta una cosa, en una residencia el 70% de los gastos debería ser personal y luego alimentación y el mantenimiento de las instalaciones. En algunas residencias de los grandes grupos los gastos de personal no llegan al 50%. Recortar en personal o recortar en alimentación es recortar directamente en la calidad de vida de los mayores, directamente. Y es ahí donde pueden recortar, porque no hay muchos otros gastos. Por lo tanto, para obtener máximo beneficio, el grupo puede intentar obtener más clientes en su terminología, más mayores en la nuestra, o recortar, intentar las dos cosas al mismo tiempo. Pero así es como funcionan, y por eso, en mi opinión, son especialmente inadecuados para trabajar en servicios sociales. Y es verdad que encima la mayor parte de estos fondos, como realmente lo que crean son estructuras financieras y son operaciones financieras, terminan en un paraíso fiscal. Los dueños últimos están en un paraíso fiscal, en Jersey, muchos en Jersey, previo paso por Luxemburgo, o estructuras complejas, complejísimas. Significa lo siguiente, por ejemplo, yo analicé la de Domusvi, la publiqué en Infolibre. En Domusvi, entre una residencia que podía tener en Madrid y la empresa última que estaba en Jersey, había 10 niveles de empresas interpuestas. O sea, cuando
Honví, la empresa de aquí, pertenecía a Geriavi, que es una empresa, es la matriz de España, que está en Vigo. Geriavi pertenecía a una primera empresa en Francia, que se llama Honví. Está así, estructuras, luego de haber saltado a Luxemburgo, otros 3 niveles de estructuras y luego terminaba en Jersey. Obviamente solo en crear esas empresas y en abogados para que las lleven se gastan un pastizal. ¿Pero por qué? Porque al final el objetivo es que el dinero, el beneficio termina en Jersey, donde no se pagan impuestos y donde, siguiente cuestión que para mí, y esto enlaza con el tema de transparencia, es gravísima. Yo como sé que el señor que está adjudicando una residencia, que está entregando la gestión de una residencia, yo como sé que no está al final en Jersey, porque como no es público, o él o su prima o su hermano. Entonces esto es algo que también hemos aceptado y que es tremendo, ¿no? Porque oiga, usted quiere montar una empresa en Jersey, vale, móntela, es legal, pero es que quiere montar una empresa en Jersey y vivir del dinero público. Digo yo entonces que el público, que ponemos el dinero, ¿tendremos derecho a saber quién es? Bueno, pues no tenemos derecho a saber quién es y en la práctica no sabemos quién es. Vale. No sé si con esto he respondido a la primera parte de la pregunta, que lo he intentado, pero tema fondos, paraísos fiscales. La segunda es, bueno, se han contactado conmigo, ¿qué se está haciendo? Bueno, que hay diversos políticos que han contactado conmigo, eso es lo de menos, también que tienen el libro, me consta que lo han leído, pero lo importante es si se van a hacer cosas. Entonces, yo ahí tengo cierta esperanza. Ahora voy a hablar de este documento que se filtró ayer y un poco cómo están esas negociaciones. Yo ya creo que, obviamente, las personas que fallecieron, en qué condiciones, muchas veces ahogadas, sin ningún tipo de atención. Hablamos de las que fallecieron. Hay miles y miles que estuvieron semanas encerradas, que no sabían lo que ocurría, que entraba allí una persona, bueno, que habían perdido el contacto con sus familiares, lógicamente, claro, sobre todo para personas con demencia, es el único contacto con el mundo que tienen, ¿no? Que entraba allí una persona con traje a la que desconocían. O sea, hay que ponerse, no solo los que fallecieron, que es lo más brutal, pero en el deterioro, el dolor que ha habido de miles y miles y miles de personas, ¿no? Entonces, bueno, esas muertes, ese dolor y el de los familiares, bueno, sí, debería haber justicia, que tampoco está habiendo, y se debería conocer la verdad. Pero ya lo mínimo que creo que como sociedad tenemos que hacer es que sirva para cambiar el modelo de residencias, ¿no? Yo, el motivo por el que escribí el libro era mi pequeña contribución, la que sea, el granito en la playa, el granito de arena, pero para que contribuya a cambiar. Entonces yo tengo ahí cierta esperanza de que vaya en la dirección correcta, de que se avance. Entonces, en este momento, el Ministerio de Derechos Sociales, que es el responsable, donde está el INSERSO, el Instituto de Servicios de los Mayores, tiene 2 mesas de negociación en marcha. Una que llaman de diálogo social con sindicatos y patronales, otra con organizaciones de familiares o ONGs, que llaman la mesa social, y luego todo eso tienen que llevarlo, esperan tener ahí un acuerdo, pero si no, lo llevarán igual en febrero o marzo, creo, a la conferencia intersectorial con las comunidades autónomas, porque son las comunidades autónomas las que tienen las competencias y las que tienen que aprobar ese documento de... Ayer se conoció ese primer borrador. A ver, ese borrador tiene muchas cosas, en mi opinión, que son positivas. Desde luego, el tema de las 50 plazas como máximo en las residencias y las que tengan más, un periodo de adaptación. Que tengan que construirse en suelo urbano, porque a veces, como el precio del suelo es uno de los costes que afectan, pues construyen en el medio del monte, oiga, es que es el domicilio de esa persona, tiene que poder salir y relacionarse. El tema de las sujeciones, hay una regulación sobre sujeciones que sea una excepción absoluta después de haber intentado cualquier otros métodos. En fin, hay bastantes elementos en esa línea que son positivos. Hay lagunas, por ejemplo, no figura un mínimo de habitaciones individuales, yo creo que debería figurar.
Hay una normativa que aprobó Navarra hace poco donde se establece que el 80% de las habitaciones en Navarra en nuevas residencias tienen que ser individuales. A mí eso me parece una cifra lógica, porque a veces hay matrimonios o personas que por sus condiciones o porque ellos quieren voluntariamente, puede ser bueno que compartan habitación, pero eso debe ser la excepción y voluntario, ¿no? Entonces hay lagunas en ese sentido. Yo creo que hay lagunas en el tema de inspección, pero el documento va desde luego en la dirección correcta. ¿Qué puede pasar? Bueno, a ver, ese documento es un documento de mínimos, lo tienen que aprobar las comunidades autónomas en esa conferencia de todas las comunidades, y luego las comunidades tienen que aplicar, reformar las normas o aprobar normas nuevas para trasladarlo a su regulación autonómica, que es la importante. Pero bueno, por lo menos se está hablando de cosas que realmente son importantes. Entonces, bueno, se ha puesto la pelota va a andar, a funcionar. Vamos a ver si se concreta, pero por lo menos hay alguien, o estamos debatiendo sobre esto, ¿no? Y están debatiendo en este caso los políticos. Yo creo que es muy importante que las asociaciones, igual que en el tema de las pensiones, que se hace un trabajo estupendo, pues que también aquí se presione a los políticos para que esto termine cristalizando. Pero eso es la situación en la que está ahora. ¿Cojo el micrófono? Sí. Se lo acerco. Bueno, primero darte las gracias. Me parece que la información es impresionante. Sí, darle las gracias y que la información creo que es impresionante. Por cierto, el libro se llama El escándalo de las residencias, está publicado por Planeta y es muy recomendable. Yo quería preguntarte una cosa que va en relación con el tema de la Comunidad de Madrid y de la presidenta, de Ayuso. Ha habido en la presentación de varias querellas por parte de familiares de personas que murieron, también de algunas asociaciones, y prácticamente, bueno, un montón han sido archivadas. A pesar de que Alberto Reyero, incluso una de las directivas que estaba en la Comunidad de Madrid, han refrendado que efectivamente se dio esa orden por parte de la comunidad, que no había ningún borrador, sino que era una orden que impedía que se llevara a los hospitales a las personas que estaban en residencias. Vamos viendo cómo, incluso con la complicidad de la prensa, porque la mayor parte de la prensa no cuenta la verdad, en mi opinión, entonces va quedando eso como si fuera un asunto político de enemistad con Isabel Ayuso, cuando en realidad yo creo que hay una responsabilidad penal importante. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, Manuel, es si tú crees que hay alguna posibilidad de que alguna de estas querellas, parece que hay una que puede prosperar, si hay alguna que realmente puede prosperar. Bueno, yo soy de la Atleti Madrid a muerte, con lo cual creéis que la esperanza es lo último que pienso, estoy ahí. Jodido cuando llega el minuto 93, pero hasta el 92, desde luego, con la máxima esperanza. A ver, hacer pronósticos sobre la justicia en este país es complicado, ¿no? Entonces, no nos vamos a engañar. Yo creo que las querellas que han ido directamente contra Ayuso han tenido para atrás con el argumento que jurídicamente puede ser más razonable de que se empiece a investigar, digamos, que más por abajo y tienes que llegar arriba. Pero a ver, lo que yo creo que se puede decir ya sin ninguna duda, digo porque hacer pronósticos es horrible, además nos están grabando y luego vosotros os acordaréis, me confundiré y me lo echaréis en cara y con razón, ¿no? Pero ¿saben? Yo prefiero hablar de lo que se puede decir ya es que yo considero que la actitud de la Fiscalía en Madrid, en otros sitios, es absolutamente vergonzosa. O sea, que la Fiscalía no haya investigado de oficio los protocolos
y cuando hablo de los protocolos ya no son los protocolos, porque insisto, están los protocolos, están los correos que enviaron a los cargos para que se aplicasen los protocolos, tienen los datos por residencias de los protocolos, tienen hecho el 90% del trabajo. Que la Fiscalía no haya actuado de oficio para investigar los protocolos es una vergüenza absoluta. Y eso ya es un hecho, porque de momento no lo han investigado. La actitud de la Fiscalía ante determinadas querellas concretas que se han presentado en diversos municipios de Madrid es absolutamente vergonzosa. Pero es que no ocurre solo en Madrid. La última información que he publicado en Infolibre sobre una residencia de Castilla-La Mancha, donde fallecieron 75 mayores en la primera ola, está entre las 10 de España con más fallecidos, Elden, en Tornilloso, Ciudad Real. Estaba imputado el director de la residencia. Digo estaba porque la semana pasada archivaron, el juez archivó. La fiscal no fue ni a la declaración del único investigado, porque estaba de vacaciones. Pero no es que lo diga yo, es que hablé con el fiscal jefe y esa fue la explicación, que está de vacaciones y que no encontraron a ningún otro fiscal que pudiese ir a la declaración del investigado. No fue ni a la declaración del investigado ni a la declaración de 3 de los 6 testigos. Y yo digo, ¿qué ha pasado en Ciudad Real en los últimos 40 años? Más importante, bueno, en Ciudad Real, en Vigo, donde vive mi padre, y en toda España, que una residencia donde mueren 70 y pico personas, para que la fiscal vaya a interrogar. Yo siempre digo lo mismo, oiga, investiguen a fondo, si luego llegan a la conclusión de que no hay un delito, es decir, un delito requiere muchas veces la demostración de que hubo dolo, o sea, voluntad de ser negligente o lo que sea. Oiga, archiven, pero es que lo terrible es que no vayas a la declaración del investigado, que no se investigue. Vale, pues estaba de vacaciones, entonces, ¿qué cosa ocurrió en Ciudad Real en los últimos 40 años más importante que en una residencia, en una semana, fallezcan 75 personas? Bueno, pues no se ha tomado la molestia ni de ir a preguntarle al investigado, porque como fue en julio, está de vacaciones. Entonces, la actitud de la Fiscalía para mí está siendo tremenda y es muy importante, porque en el ámbito penal los jueces muchas veces se fían por completo o tienen muy en cuenta la actuación de la Fiscalía, que si estamos hablando de una Fiscalía seria, lógicamente es razonable que sea así, pero es que la misión de la Fiscalía es eso, es investigar donde haya indicios de delito. Esto luego puedes pedir el archivo, pero entonces yo en ese sentido estoy completamente defraudado con la actitud que está teniendo la Fiscalía. La Fiscalía es un órgano jerárquico. Yo no entiendo que la fiscal general no haya dado órdenes estrictas a todas las fiscalías de que esto es una prioridad absoluta, todas las fiscalías provinciales de España, y eso no se ha hecho, y lo que se hace es lo contrario. A partir de ahí, pues yo mantengo la esperanza de que alguna de las querellas avance y que llegue a donde tenga que llegar, hasta donde se demuestren responsabilidades. Yo creo muchísimo desde luego, en el derecho a la inocencia, solo faltaría más. Un tema penal es algo muy serio, hay que demostrar fehacientemente lo que ha ocurrido, pero lo que es inadmisible es que no se investigue a fondo, porque es inadmisible para nosotros, y imaginaos para las personas que han perdido a un familiar, ¿no? Es tremendo. Sí, vale, parte de lo que coincido con que parte de lo que quería preguntar es también lo que ha dicho Lourdes, pero y también primero del todo te doy las gracias, que ya te las he dado al principio, porque me parece el trabajo más exhaustivo que se ha hecho en España sobre el tema de las residencias, vamos, sin comparación, ¿no? Y segundo, yo quiero decir, el tema de los medios de comunicación, no puedo entender que, por ejemplo, creo, yo no lo escuché, pero sí que lo leí, que Ana Rosa Quintana hiciera responsable del tema de las residencias a Pablo Iglesias. O sea, y eso ha cundido en la gente. O sea, me parece de una indecencia
de una falta de rigor. Ah, que estoy... Porque me enfado. Póntelo aquí fijo. Es que me enfado, es que no lo puedo evitar. Bueno, no, ¿tampoco se puede actuar de oficio la Fiscalía? No, claro, después de lo que nos has contado, por supuesto que no. Y me parece, de verdad, que han hecho los medios de comunicación, te lo decía antes, no los medios de comunicación escritos, porque la gente, la mayoría de las personas ven televisión basura, y se creen lo que les dicen. Y me parece de un peligro. Y ahí, claro, ahí tenemos a Ayuso, que se queda, pues, sin ser juzgada, votándola masivamente. Los medios de comunicación en España dan para 3 charlas como esta. Por desgracia, yo soy muy crítico porque comparo, bueno, pues cuando yo me licencié en el año 90, me enseñaron en la facultad y el periodismo que admiraba porque se hacía, y parte del periodismo que se hace ahora me dan ganas de salir corriendo. El tema de Pablo Iglesias, efectivamente, que no han repetido y que se ha instalado, es un ejemplo pues paradigmático, efectivamente, de la actuación vergonzosa de los medios, porque ellos saben que no es verdad. Pablo Iglesias dio una rueda de prensa, que es básicamente lo que utilizan. Yo he tenido este debate, no sé, 8 o 10 veces. La última vez hace 2 semanas, con un portavoz de comunicación de un grupo de empresas de residencia. Pablo Iglesias dio una rueda de prensa errónea, un poco en el que se presentaba como que iba a solucionar el tema, ¿no? Un error, quiere decir que yo creo que él mismo lo sabrá en este momento. Pero obviamente, eso que yo explico, España es un país serio, quiere decir que alguien puede salir, yo puedo salir mañana en una rueda de prensa, digo que soy el Papa de Roma, pero no soy el Papa de Roma. España es un país serio donde las competencias constan en el BOE. Para cambiarlas, tienes que cambiarlas en el BOE. La orden del decreto de estado de alarma dice específicamente que las competencias permanecen en las comunidades autónomas. Y además, es que volvemos a lo de la lógica, porque es que a veces basta con que pensemos. Vale, si las competencias eran de Pablo Iglesias, ¿qué hacía la Comunidad de Madrid aprobando decretos? Protocolos, perdón, que aprobaban protocolos de algo solo que no tienen competencia. Por favor, seamos. Entonces, en este país las competencias no se cambian porque alguien sale en una rueda de prensa diciendo no sé qué. Eso merecerá un juicio que podemos decir, pues ha sido un tonto o medio tonto, perfecto, pero oiga, las competencias las ha tenido usted a responsabilidad de Chile. ¿Lo saben los medios de comunicación? Lo saben. Perfectamente. Los que han dicho o han permitido que alguien interviniese en sus programas diciendo que las competencias eran de gobierno central sin llevarle la contraria, ¿saben que están mintiendo? Lo saben. ¿Es indigno? Es absolutamente indigno. La actuación de los medios, de algunos medios, en este tema y en otros, nos avergüenza o nos debería avergonzar. Sí, absolutamente. ¿Tiene solución? Pues la veo complicada. Ya me fastidia. Sigo siendo la Leti, igual que hace 5 minutos con mis esperanzas, pero es tremendo lo que está ocurriendo muchas veces con los medios en este país. Y usted ponía ese énfasis en las televisiones, y es verdad, las televisiones muchas veces se alimentan de lo que se publica en los medios escritos, en los medios digitales. Obviamente el efecto de las televisiones es mucho mayor, pero yo culpo a cualquiera que mienta conscientemente, que trabaje en el principal medio de comunicación o en el más pequeño. Y a estas alturas no hay nadie que, si tiene interés en saber la verdad, no sepa de quiénes han sido las competencias durante toda la pandemia.
porque además los periodistas tenemos la responsabilidad de enterarnos sobre lo que vamos a hablar o escribir, y por lo tanto, y este tema es facilísimo de hacerlo. Por lo tanto, todos los que hayan mentido, o todos los que en sus programas hayan permitido que se mienta sobre este tema, han hecho un trabajo absolutamente indigno y deplorable. E intencionado. Hombre, evidentemente, porque intencionado, porque primero, si no lo sabes, que podía ocurrir los primeros días, ahora es imposible no saberlo, porque ha pasado un año. Si no lo sabes, tu misión es, como periodista es enterar. Y más, vuelvo a decir, que esto no es que hay una licencia de obra mal dada en 100 pozuelos, ¿vale? Es el hecho más importante que ha ocurrido en este país en democracia. Han muerto durante la primera ola solo más de 20.000 personas en residencias de mayores, dato oficial. El real probablemente está cerca de 35.000, porque había muchas personas a las que no se les hacía un test. Por lo tanto, sobre el hecho más importante que ha ocurrido en tu país en los últimos 40 años, como periodista, si vas a hablar de ello, tienes que enterarte. Si no lo sabías, te enteras. Por lo tanto, obligación saberlo. Y si no lo sabes, pues es tu problema, porque nuestra obligación es enterarnos de lo que vamos a hablar.